Al parecer, en Israel han encontrado a su Mesías. Pero ¿qué dice la Biblia sobre este tipo de noticias? ¿Y cuál debería ser nuestra actitud como cristianos al respecto? Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo, mi canal aquí en el YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez. Si de pronto alguien está aquí por primera vez, aquí estamos compartiendo sobre Biblia, teología y en esta ocasión también comentando algunas noticias que son interesantes y relevantes para nuestra vida cristiana. Así que si están aquí por primera vez, pueden, si desean, suscribirse al canal. Bien, una noticia que ha estado circulando mucho en estos días en redes sociales, en YouTube, en algunas páginas de noticias cristianas, es que al parecer en Israel se ha encontrado a su Mesías, un grupo de judíos ortodoxos. Hay un video que está circulando en redes sociales donde un grupo de judíos ortodoxos están con esta persona que al parecer es el candidato, el mejor candidato para ser declarado como el Mesías del pueblo de Israel. No se tiene claro, de todas las noticias que he estado yo leyendo por un lado, por otro lado, no se tiene claro si ya lo ungieron como Mesías o si solamente es un candidato al que lo están evaluando porque parece que cumple con todos los requisitos para ordenarlo y consagrarlo como su nuevo Mesías. Esta noticia ha generado bastante polémica, especialmente en los círculos cristianos, porque muchos piensan: ¿y quién es este hombre? ¿Qué dice la Biblia sobre este tipo de cosas? Incluso se ha comentado: ¿y podría ser este hombre el anticristo? ¿Qué dice la Biblia sobre estos temas? Es lo que yo quiero comentar más que nada. Bueno, ¿qué significa la palabra Mesías? Esta palabra Mesías viene de un término en hebreo, Mashiach, que significa ungido. Eso es lo que significa ungido. Sabemos que en el pueblo judío existía esta costumbre de ungir con aceite, pegar de alguna forma aceite en personas que estaban destinadas, consagradas para cierta función para Dios. A los sacerdotes se les ungía, por ejemplo. También a los reyes. Eso es lo que se caracteriza más como el ungido, es el rey de Israel. Sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchas promesas para el pueblo de Israel de que iba a venir un rey descendiente de David, un rey que iba a ser coronado como el rey que iba a restaurar a la nación de Israel. Sabemos nosotros como cristianos, y esto lo tenemos bien claro, que todas estas profecías en cuanto al Mesías o al Rey prometido se cumplieron con Jesús. Tal vez no fue de la manera en la que el pueblo de Israel esperaba, un rey guerrero, al estilo del rey David, por ejemplo, que derrote al imperio romano, qué sé yo, y restaure su reino, el reino de Israel. Tal vez no fue como muchos de los judíos esperaban, pero si al analizar correctamente todas las profecías del Antiguo Testamento, se ve que en Jesús se cumple todo. Que el reino que iba a restaurar no era necesariamente el reino terrenal aquí y en ese momento específico, sino que tenía que ver con su reinado espiritual y que en el futuro sí obviamente iba a haber una renovación de toda la tierra y el cielo, pero no era por medio de la violencia, por medio de rebelarse en contra del imperio. Es decir, y todo eso ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento y todo eso se cumple con Jesús. Incluso las profecías de su sufrimiento, por ejemplo en los cánticos del siervo sufriente de Isaías, todo eso el pueblo de Israel no había tenido en cuenta y todo se cumplió con Jesús, aún su sufrimiento y su reinado eterno. Entonces, como cristianos estamos claros, muy claros, que el Mesías es Jesús. Ahora, esta palabra Mesías en el idioma griego se la traduce por Cristos. Por eso es que nosotros decimos a Jesús Jesucristo, ¿no? El Cristo. Es lo mismo que decir el Mesías del hebreo. Entonces, en eso estamos claros, es Jesús. Ahora, Jesús también advirtió que durante la historia iba a haber falsos mesías,
falsos cristos. En el Sermón del Monte de los Olivos, Mateo 24, Jesús fue claro sobre esto. Cuando Jesús está hablando ahí sobre las señales del fin del mundo, Jesús es claro de que una de las señales sería precisamente el surgimiento de falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, y Jesús precisamente advierte para que no nos dejemos engañar. Ahora, tampoco quiere decir que esto era una señal inmediata o inminente de que ya iba a llegar el fin, porque Jesús dejó muy claro en estas señales que todavía no sería el fin, que sería el comienzo de los dolores, que tendrían que seguir sucediendo más cosas. Entonces, estas cosas no son necesariamente algo que nos diga, ya, inmediatamente viene el fin. En realidad no sabemos, pero sí son cosas que Jesús nos advirtió que irían sucediendo entre su resurrección y su segunda venida. Estas cosas serían características. Y lo dice precisamente para que nosotros estemos prevenidos sobre este tema. Eso por un lado. Entonces no tendríamos que preocuparnos mucho sobre eso. A la final nosotros tenemos al verdadero Mesías. Preocupémonos de nuestra relación con el Mesías y estas cosas que no nos causen mucha sorpresa, porque son, y sabemos que ha habido otras personas, no solo en Israel, sino en otras partes, que incluso han declarado ser el Mesías, el Cristo, Jesús mismo. Entonces son cosas que han pasado y que al final sabemos que no debemos dejarnos engañar. Ahora, hay algo interesante también sobre ese tema, es que muchos dicen, ya, pero si es que sale en Israel, aparece ahí, y qué sé yo, y este hombre puede causar la unidad entre Israel y Palestina, no sé, muchas cosas que se andan diciendo sobre esta noticia. Puede ser que este hombre sea el anticristo, entonces. Este es un tema polémico en realidad. ¿Qué dice la Biblia sobre el anticristo? Ya he hablado en otros videos sobre este tema, sobre el anticristo. Solo para comentar algunas cosas. Esta palabra anticristo solamente aparece en la Biblia en las epístolas de Juan. No aparece en ningún otro lugar. En primera de Juan 2, en los versículos del 18 al 22, el apóstol Juan dice, queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. En fin, pero el apóstol Juan también dice la hora final. Y sabemos que no fue en ese tiempo la hora final. Es porque este término, la hora final, se refiere a todo el tiempo que es desde la resurrección de Jesús hasta su segunda venida. Y una de las características, como dice Juan precisamente aquí, es el surgimiento. Juan lo menciona aquí en plural, de los anticristos. Y Juan luego dice, ¿quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo, es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En ese contexto Juan se está refiriendo a falsos maestros que enseñaban cosas equivocadas acerca de Cristo y negaban a Cristo. Entonces a eso se está refiriendo aquí el apóstol Juan. Y será una característica, como dice Juan, de la hora final, el surgimiento de estos falsos maestros, de estos falsos cristos, ¿no? Este es el pasaje más explícito sobre el término anticristo. Ahora, durante la historia de la iglesia, muchos han querido relacionar la figura del anticristo con la figura de la bestia que se representa en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y también por algunas imágenes del libro de Daniel. También he hablado de esto en otros videos que ustedes pueden mirar para profundizar un poco más, pero específicamente en Apocalipsis, en el capítulo 13, en los versículos del 1 al 10, se hace una mención de una bestia, ¿no? Tiene algunas características, dice que tiene 10 cuernos, 7 cabezas, en cada cuerno una diadema, y en cada cabeza un hombre blasfemo en contra de Dios. En fin, la bestia es alguien que se opone al reino de Dios, ¿no? Se opone a Dios. Ahora, en Apocalipsis no se menciona el término anticristo. Como digo, se ha tratado de relacionar el anticristo con la figura de la bestia.
Pero sin embargo, al aplicar las reglas de interpretación de la apocalíptica, como he mencionado en otros videos, podemos notar que no deberíamos interpretar todo literal, sino en base a los símbolos y la descripción de las 7 cabezas, los 10 cuernos. En cada cabeza puede representar autoridad, ¿sí? Liderazgo. Los cuernos representan poder, ¿sí? Poder. Entonces, no necesariamente la bestia en sí se refiere a una persona, sino a un sistema, a un reino, a algo que está por detrás, ¿no? De un sistema de autoridad. En el libro de Daniel, por ejemplo, también se menciona algunas bestias. En el libro de Daniel hay 4 bestias. Y cuando Dios le da la interpretación de estas bestias a Daniel, le dice claramente que esas bestias representan a reinos. Esto está en Daniel 7, en los versículos desde el 15 hasta el 28, más o menos. Ahí se habla de estas bestias y cuál es la interpretación de todas estas bestias. En el libro de Daniel hay 4 bestias. Dios le dice que son 4 reinos. Y la primera bestia se refiere obviamente al reino de Babilonia, que fueron los reinos que oprimieron a Israel. Babilonia, la segunda Persia, la tercera el reino persa, la tercera Macedonia, y la cuarta bestia se deja abierto a la interpretación. Pero si seguimos históricamente la línea de estos reinos, el reino siguiente que gobernó a Israel fue el Imperio Romano. Entonces, mucho tiene que ver la figura de la bestia de Apocalipsis con el Imperio Romano en sí. Ahora, yo no quiero decir que la interpretación de Apocalipsis sea solamente en ese sentido, solamente mirando al pasado y que la bestia se refiere al Imperio Romano. Yo creo que esta es mi forma de ver el Apocalipsis. Ya lo he comentado en muchos otros videos. Pienso que se puede referir en un contexto al Imperio Romano, pero de alguna forma es un paradigma que se repite a lo largo de la historia y se refiere a todo aquel sistema que de maldad, de pecado, que está en contra del reino de Dios. Todo aquello que está en contra del reino de Dios sistemáticamente es una bestia. Y que obviamente al final de los tiempos esta bestia tomará más poder y se manifestará con mucho poder. Eso es claro también, ¿sí? Pero no necesariamente pienso que se refiere a una sola persona. Que muchas veces sí, obviamente todo un sistema o algo tal vez tiene personas que están en el liderazgo, en la cabeza, sí. Pero la bestia en sí se refiere a todo el sistema que está en contra del Dios, que busca ponerse en lugar de Dios, que busca adoración, como todas las características que tiene la bestia en Apocalipsis. Bien, no nos alcanzaría en este video el tiempo para seguir profundizando todo lo que se puede tener de estos temas de escatología. Sin embargo, quería comentar sobre estas cosas claves, ¿no? de esta situación que está sucediendo con el Mesías, para que como cristianos tengamos más paz, tranquilidad y no nos dejemos muchas veces asombrar y quitar la paz por este tipo de noticias. Y es más, si sabemos y estamos seguros que Jesús es el Mesías, estamos seguros del futuro, estamos seguros de lo que va a pasar y sí, podemos confiar y tener paz en Él. Bien, si quieren profundizar un poco más sobre estos temas de escatología, les voy a dejar en las tarjetitas unos videos del curso de teología sistemática que tengo, de alguna interpretación que tengo de las 70 semanas de Daniel también. Les voy a dejar por aquí una tarjetita, cosas que les puede interesar. Entonces, para que profundicen un poco más sobre esos temas. Saben que estos temas de escatología hay muchos puntos de vista, hay diferentes interpretaciones, pero nosotros no deberíamos dividirnos por ese tipo de cosas. Deberíamos estar claros en que estamos de acuerdo en que Jesús va a volver, Jesús va a juzgar, Jesús establecerá su reino, Jesús nos dará vida eterna, y son cosas que al final son lo que tenemos claro, lo que nos une y lo que deberíamos comunicar también. Pero sí, les dejo esos videos también para que profundicen un poco más al respecto. Déjenme
sus comentarios, sus dudas, todo lo que piensen también sobre estos textos aquí en la descripción del video. Yo les agradezco, en los comentarios, perdón, yo les agradezco como siempre por estar pendientes de estos videos. Síganme en las redes sociales como Cibersaulo en todas las redes sociales. Y sigan la página web es todoteos.com. Ahí en la página web tienen muchos recursos, material también para aprender más sobre Biblia, sobre teología y temas que les puede interesar para la vida cristiana. Todoteos.com. Y eso, si desean apoyar este ministerio, este canal, ayúdenme compartiendo estos videos, déjenme un comentario, déjenme un me gusta también y así seguimos adelante. Si desean apoyar de otra manera, todos los enlaces para cualquier cosa están en la descripción de este video. Bien, aquí otros 2 videos que YouTube piensa que les puede gustar para que sigan mirando. Aquí el enlace para que se suscriban al canal. Bien, y conmigo nos vemos en un próximo video. Que el Señor les bendiga.